tal y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Play Cast. Somos Paco Trim y Laura Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Excelente, y pues bueno, en este episodio del podcast vamos a estar hablando de la película animada de Batman Azteca. El título es el título oficial es Batman Azteca, Choque la de pelea de imperios. Choque de Imperios, en español lo pusieron Yeah. Choque de Imperios. Ujú. Interesante. Pues es esta película animada coproducida entre Warner y un estudio, bueno, Ujú. varios estudios, ¿no? Pero en Vale. especial uno de animación Sí. mexicano mayormente. Ujú. Anime Es Studios. Anima Studios, así es. Ujú. Y pues es algo interesante, digo, habíamos cubierto la Sí. película de Batman Ninja, ¿verdad? Que era un concepto similar, nada más que en Japón, Ujú. feudal. Y aquí pues es una película de Batman en México, en la época, pues justo cuando llegan los españoles, bueno, quienes después serían los españoles, ¿no? Ujú. A México, o lo que después sería México. Ujú. este... Y pues es muy interesante cómo recontextualizan muchas cosas. Por ahí hay varias cosas que Ujú. va a ser interesante hablar, tanto del aspecto de la historia en la que se inspiraron en la vida real, también Sí. como de cómo adaptan a los personajes de Batman y todo eso, ¿verdad? Ujú. Lauro, esta es una película que, a diferencia de algunas otras que hemos cubierto, esta la vimos juntos, ¿verdad? Entonces, Sí. ya tenemos nosotros spoilers de lo que piensa el otro, a De hecho. diferencia de muchos otros episodios, pero Lauro, compártenos aquí a la audiencia qué opinaste de Batman Azteca. ¿Qué opiné? Pues la verdad la disfruté, creo que está buena, creo que tiene varios aspectos interesantes. Creo que fue muy interesante verla después de ver la de Batman Ninja porque algunos de los comentarios tal vez Ajá. negativos que teníamos de esa película aquí se arreglan o aquí sí los hicieron. Por ejemplo, Ujú. se me hacía muy raro que en esa película de Batman Ninja fueran los personajes entre comillas reales, vaya, era Bruce Wayne, no era un hombre japonés siendo Batman. Y Ajá. aquí sí adaptaron a esos personajes en donde pues todos son aztecas que siendo los héroes y son los españoles, los conquistadores siendo los villanos ahí o siendo otros personajes, ¿no? No es Ujú. tan como en esa de Batman Ninja que Bruce Wayne se transporta a Japón feudal. Aquí no hay nada de eso. Son No. simplemente personajes que son la equivalencia a los personajes que ya conocemos de Batman y de Gatúbela y de otros ahí. Entonces, por ahí se me hizo muy interesante porque desde ahí es de que, ok, ¿cómo van a adaptar esas historias que ya conocemos a que encajen lo más posible con esta historia de la conquista y con cosas aztecas y cosas por el estilo? Ujú. Entonces, en ese sentido se me hizo muy interesante porque pues nosotros ya conociendo a estos personajes clásicos era como de, ok, estoy buscando ciertas cosas que hagan y las estoy esperando a ver cómo las hacen o a ver si las hacen o tal vez ignoran algunos aspectos y todo. Entonces ya de ahí de entrada se me hizo muy padre ese aspecto. Sí, no dudo que haya sido una queja común con la de Batman Ninja, porque si bien esta película es mayormente producida por mexicanos, Ujú. la historia sí está, pues al menos coescrita, ¿verdad? Por ahí Ujú. con algunos otros personas ahí de Warner. Digo, la verdad es que no Sí, siempre es muy claro hasta qué punto participa cada estudio y todo eso, ¿verdad? claro. Pero pues tal vez ahí fue donde les dijeron, miren, pues sea lo que sea, no hagan esto. Tal vez Sí, por tal ahí vez. pudo haber estado eso, ¿no? Ujú. Porque sí, esa es una mejora bastante grande, el hecho de que te puedan transportar a esta versión alternativa de los personajes, Ujú. en vez de tener en la parte de atrás de tu cabeza todo el tiempo de que este se supone que es el Batman de siempre, ¿por qué actúa de Exacto. esta manera? O el Joker, o todos estos Ujú. personajes, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente, sí, porque luego metes esas otras cosas de que, a ver, ¿y de qué universo son? ¿O de qué cómic Ajá. están adaptando para ver yo si lo están haciendo bien o no? Y aquí no, y de hecho otra cosa es de que, pues aquí básicamente es la historia de origen de todos esos personajes, Sí. cosa que en Batman Ninja nos arrojaban de que en una historia bastante avanzada, dado que ya estaban Ujú. todos los Robins hasta el actual, y aquí es de que no, pues el personaje que es Batman, que es Yo Wally, no es Batman al inicio de la película. Vemos su transformación y todo. Es una historia de origen. Entonces es otra cosa que creo que le ayuda mucho porque podemos ver desde el origen de que, ok, qué tipo de persona es esta, qué lecciones va Ujú. a aprender, por qué se convierte en Batman y todo esto. Y creo que eso Ujú. también le ayuda bastante. Sí, sí, la verdad es que siento que hace muy humana la historia de la película.
el hecho de que tenga unas motivaciones muy claras y todo Sí. eso. Porque sí, creo que fue el logro más grande de esta película, el no clavarse con algunos detalles de los personajes. Ujú, Por ejemplo, digo algo que a lo mejor es no tan spoiler, ¿no? Pero ujú. pues ahí hablan de algunos como alusiones a dioses aztecas y todo eso. Claro. Y ahí representando a la naturaleza está pues Poison Ivy. Bueno, Ujú. alguien que se parece bastante a Poison Ivy. Sí. O sea, el nombre probablemente no se llama así, pero Ujú, dices, ah, mira, aquí interpretaron a Poison Ivy como una diosa. Entonces ujú, está interesante cómo decidieron usar los visuales y todo de manera muy libre. Me ujú. gustó mucho eso. Sí. También, pues, Hernán Cortés como Dos caras. el Dos Caras, ¿verdad? Ujú, Pues ahí también está muy interesante que es de que nada que ver con Harvey Dent, pero es ujú. justamente lo que quería ver para esta película, ¿no? Claro, pero queda perfectamente, ¿no? Su aspecto de dos caras de que pues llega como este amigo y luego Ajá. realmente tenía la otra cara, digo, por más obvio que suene o por más simple, funciona perfectamente ahí esa comparativa. Y sí, me gustó mucho que metieran eso de los dioses en general, porque pues los dioses son una parte muy importante de la cultura azteca, de la cultura prehispánica en general. Ujú. Entonces, el que lograran ahí conectar algunas cosas, meter algunas cosas. Digo, la verdad es que no soy tan conocedor, entonces, por ejemplo, este dios o esta criatura que venera la familia de Yowali, que es el Sinacan, que es el murciélago, pues no sé qué tan cierto sea, o por ejemplo, el dios con el que habla Yoka y todo eso. Mm. No los conozco tanto, pero pues me gusta que al menos los metieran ahí, porque hasta eso me da curiosidad de que a ver qué tan reales son para esas culturas o si alguno lo crearon y todo, pero creo que es una parte importante si vamos a tocar estas épocas, ¿no? Ujú. Sí, porque, digo, hablando del contexto mexicano, estoy seguro que muchos de nosotros sí hemos escuchado sobre estos dioses, ¿no? Claro. Huitzilopochtli, Quetzalcóatl y Sí, todo eso. Y a lo mejor podrás acordarte de lo que hacía uno y el otro, y sí. este era del agua o lo que sea, sobre todo si ves Ujú. memes o lo que sea, pero Sí, sí. fuera de México estoy seguro que sería muy difícil seguir eso, pero Ujú. la película lo Claro. aterriza muy bien y te lo explican Ujú. justo lo que necesitas, te lo dicen, ¿no? Sí. De que, no, pues está Huitzilopochtli, que es este dios benevolente, y luego está Ujú. este otro que es engañoso y no sé qué, Sí. y dices, ok, me están dando nada más como que en inglés le dirán cliff notes, ¿verdad? Para lo que Ujú. necesito en esta historia. Claro. Y es algo que es como, ok, interesante, porque no te tienen que dar el contexto de los personajes clásicos de Batman, porque es algo completamente nuevo, entonces aquí mismo lo van a elaborar. Ujú. Pero sí te tienen que dar el contexto de los dioses y la mitología azteca y todo, ¿no? Ujú. Es interesante cómo se metieron en ese lore, ¿no? Sí, es una tarea muy interesante el combinar esos dos lores. Porque, sí, realmente, como dices tú, te dan probaditas para que lo entiendas en el contexto de la historia. No se trata de meterse más a fondo y explicarnos cada uno de los dioses que veneraban las culturas y todo, pero te dicen exactamente lo que necesitas saber para la historia y funciona muy bien. La verdad es que, digo, tampoco es como que la historia más complicada del mundo ni nada, pero es bastante funcional. Ujú. Sí, es bastante funcional. Digo, también inventan cosas. Digo, Ah, corríjanme ahí alguien en los claro. comentarios, pero estoy seguro que no existía de que un dios murciélago, según yo, eso sí Sí, es por eso algo decía de que. que... Según yo, eso sí es algo que se inventaron, porque, Ujú, o sea, según yo, viendo la película fue de que creo que eso no existía. Luego lo busqué y ujú. no pude ver nada muy concreto de que sí existiera, entonces creo que no existía, pero. Parece que sí, ahorita yo lo busqué y digo, Sinacan quiere decir murciélago en náhuatl y al parecer que era una figura ahí de la época prehispánica que estaba relacionado con algo del inframundo y si era un tipo de dios, al Ah, ok. parecer. Interesante. Entonces, pues ahí, Pues digo, es que aparte hay muchísimas culturas, ¿no? ¿no? No nada más la azteca también. y no dudo que pudieran meter de otras de las culturas de la región, ¿no? Porque había muchísimas. Sí, y no dudo que las mezclen un poco, porque Claro. sobre todo al ser los españoles los malos en esta historia, pues tienen que juntar a todas las culturas, a pesar de que fue muy diferente en la vida real, esa Ujú. parte sí la sé un poquito mejor. Pero sí, no, es muy interesante cómo juegan con todos estos elementos de la cultura prehispánica, ¿verdad? Sí.
está chido, la verdad. Lo disfruté bastante. Sí. Este, y digo, por ahí, realmente mi única queja de la película no es nada que ver con la historia ni nada. Es la animación. Sí. Pero pues es algo que pueden ver el tráiler y pueden ver que no está chida, ¿verdad? Claro. Y la verdad es que se te quita el disgusto cuando empiezas a ver la película. Es como, bueno, no es por ahí, no es la animación lo atractivo, pero la Ujú. historia está muy interesante. Entonces eso, en mi opinión, más que compensa las fallas de la animación. Sí, y la verdad yo prefiero tener una buena historia y no una animación tan chida que una animación tan chida y una historia no. Pero pues sí, digo, la verdad es que este estudio, digo, de las cosas que le sé es de que el Chavo del Ocho animado, ¿no? Entonces Ujú. no es como que el estudio más prestigioso de animación ni nada. Y además, la verdad es que, digo, si se han metido a algo de intentar animar algo, es algo bastante Ah, difícil sí. y laborioso. No sé, por ejemplo, qué tanto presupuesto tuvieran para esta película o qué tanto tiempo les dieran para hacer esta película. Entonces, pues sí, digo, podemos ver objetivamente que no está tan chida, pero también entiendo que pueden ser cosas externas, ¿no? Lo que causan que no esté tan bien como otras. Sí, y digo, pues también han hecho cosas buenas por ahí. Yo recuerdo de niño disfrutaba ver con mis hermanos la de Magos y Gigantes, que es una película que ellos hicieron. Ok. Este, que creo que desde entonces está de que gratis en YouTube, de que por su cuenta oficial y todo. Entonces, si les Nice. interesa ver una película infantil, en vez de ponerles brain rot y Ah, cosas sí. así. No, sí, por favor. Está cute la película. Ujú. Pero sí, digo, es más que una queja, es un comentario, porque Sí. estoy seguro que por ahí puede salir, ¿verdad? Entonces, no quisiera no señalarlo, pero Ujú. inclusive utilizarlo para decir, la historia creo que es tan interesante y vale tanto la pena que si no te llamó la atención la animación, creo que te puede convencer la historia de la película, que es básicamente lo que me pasó a mí Exacto. viéndola. Sí, sí, definitivamente, porque la verdad es que viendo el tráiler no pude prestar atención a los bits de historia que mostraban por la animación y no tenía tantas ganas de verla, honestamente, pero la verdad es que qué bueno que la vi, porque sí, igual que tú, no me llamaba mucho la atención la animación, pero la historia fue lo que me atrapó. Entonces, pues si alguien más está en ese mismo lugar, puede darle Literal. una oportunidad y verla, pero pues sé que mucha gente si es de que, nada, la animación está fea, no puedo superar eso, pues bueno. Sí, mira, yo conozco muchísima gente que es así medio elitista cuando se trata de ese tipo de Sí, cosas. claro, También sí. cuando de que, no, es que la pantalla en la que la tengo que ver o Sí, las también. bocinas o lo que sea, es Ujú. como, ok, amigo, piérdete de mil cosas por eso, no pasa nada. O sea, Sí. pero Ujú. bueno, el caso es de que sí creo que vale mucho la pena. Yeah. Y las actuaciones y todo también, creo que Sí. no siempre salen a relucir en películas animadas estas voces, ¿verdad? Más que nada en doblajes, creo que es donde más lo podemos ver. Aquí, Ujú. pues al ser pues, el idioma original, el español, ¿verdad? Ujú. Pues creo que está bastante padre ver cómo interpretan a estos personajes, pues como de cero, por así decirlo, ¿no? Claro, sí, tienen la oportunidad de crear estos personajes de cero, combinando pues algunos de personajes históricos y personajes de Batman ahí que crean para este lore que es diferente. Y creo que también ayuda que, según yo, ninguno es un Star Talent, ¿no? Que creo que esta película bien fácil se pudo haber ido por ahí de que venderla con gente famosa o algo por el estilo para que hiciera Es muchos que números en taquilla o algo. sí tiene un pseudo Star Talent, pero es alguien que sí había hecho ya muchos doblajes, que es Omar Chaparro, Sí, que él ya hace no se puede la voz de considerar Yoka. Star Talent, sí. Entonces, sort of es Star Talent, pero digo, si me preguntas, sus mejores trabajos son doblajes. Entonces, Sí, no, aparte, él originalmente era un actor, él ya hizo muchos cosas de doblaje y aparte la película realmente no era como que lo vendía con él, sí lo mencionaba no. el trailer, pero no Sí. era como que hacía demasiado hincapié. Ajá, no es que hicieran estos videos con él y que lo pusieran Ajá, en redes sí. sociales en todos lados o lo que sea. Sí, no, de hecho no vi nada en general, como quiera. Sí, ¿no? Y la verdad es que lo hizo muy bien Sí, Omar él es muy bueno. Chaparro. Digo, no sé qué tan spoiler sea que sale
como chamán o ¿cómo se le llaman en estas Sí. culturas? No me acuerdo. Pero pues es Yoka, ¿no? Que pues ahí con el puro nombre ya sospechas que... Y la Ujú. nariz, güey, la nariz es lo que yo Sí. dije, esa nariz, él va a ser el Joker, de que Ujú. algo Bueno, le en va el a pasar. tráiler sale también, ¿no? Digo, Sí, en el no tráiler sé. sale, pero Ujú. volvemos a que no pude ponerle atención al Eso tráiler. sí, eso O sí, sea, eso sí. pero es un papel muy diferente para Omar Chaparro. Creo que, digo, sí la había hecho de malo con el síndrome, Ujú. ¿verdad? Sí la había hecho ahí un Sí. poquito de malo, pero creo que es algo diferente para él y creo que lo hizo bien. Y en general el elenco muy bien. Sí, la verdad lo hizo bien y digo, creo que ya podemos spoilear, ¿no? Ya estamos en más de 15 Minuto minutos. 16. Ok, sí, vamos a hablar más libremente de Em, spoilers y todo eso. Creo que ya cubrimos los básicos como la animación y el aspecto Sí, general de la sí, historia. ya le dimos un buen contexto y todo. Pero pues también es una interpretación interesante ahí del Joker, que digo, es uno de los personajes que más versiones hacen junto con Batman, porque básicamente cada que hacen una nueva versión de Batman hay una nueva versión de Joker. Y en Básicamente. este, pues como dices tú, es este chamán que se comunica con Huitzilopochtli. Y esto pues lo acerca al emperador ahí y él es como su consejero y todo, pero pues lo vemos que sí está como que medio desquiciado con las decisiones que le está diciendo Huitzilopochtli a él, que después vemos ahí el plot twist que realmente no era Huitzilopochtli, sino un Ujú. dios malvado, que no recuerdo el nombre del otro, No recuerdo. pero el punto es que pues este Joker sí tiene su razón de estar loco, ¿no? Que digo, ya sé que otros también nos contextualizan el por qué está loco el Joker y todo, pero este va todavía más en donde pues habla con este dios y es básicamente pues su vessel ahí de este dios para que tome decisiones caóticas y haga un desastre ahí con todo lo de la conquista y todo. Y creo que pues Omar Chaparro le da un muy buen, una muy buen voz porque pues lo ves en donde al principio pues es este chamán que tiene mucho poder porque le ha dicho cosas que sí pasan ahí al Sí. emperador y Es como el después, consejero de claro, el Moctezuma, ¿verdad? de Moctezuma sí, y luego pues ya se desquicia y ya se vuelve todo loco. Entonces sí, está bastante chido su personaje. Sí, pero fíjate que algo que me llama mucho la atención es Ujú, que ves muy bien cómo se va desplomando. ujú, Porque al inicio, como se presenta este Dios, como es que como no tienes fe en mí, ¿verdad? Tienes que creer en lo que te digo. Y es sí, como, híjole, pues es que me estás pidiendo cosas incrementalmente más complicadas, ¿no? De que hacer sacrificios ajá, y aceptar a estos extraños como dioses y todas estas sí, cosas, ¿verdad? Que dice él, es que no creo, ¿verdad? Y lo ves lentamente como este dios que le está, por así decirlo, susurrando al oído, ¿verdad? Que más bien le está claro. gritando, pero como nadie Sí, más lo ve, por eso digo como que nomás le hablan, ¿no? Pero es el diablito en el hombro, ¿no? ándale, pues lo viene corrompiendo, ¿no? De tanto que está duro y dale diciéndole estas cosas Sí, y pues culmina ahí en algo que se me hizo así súper trágico y what the hell, ¿no? De ajá, que el lado más oscuro, yo creo, también ahí de sí, esa cultura, ¿verdad? Al extremo que ujú, podían llegar con sus sacrificios y todo eso, pero sí. qué buen storytelling tienen con él ahí. Sí, la verdad que sí. Bien lo dices ahí, nos muestran una parte muy obscura de este tipo de veneraciones divinas que tenían y que a cierto grado todavía se tienen con otro tipo de cosas, pero pues ahí lo llevan al extremo con los sacrificios y como dices tú, culmina en el que termina sacrificando ahí a toda su familia y Ujú. como que medio se desconecta en el momento en que lo hace, pero ya después ve el resultado de todo lo que hizo y eso termina de alocarlo y de que se pinta con lo que había hecho ahí y todo. Entonces está muy loco todo lo que pasa con él. Y está súper fuerte como, pues creo que es su mamá, ¿no? Sí, sí, eso. Que le dice, o sea, porque él le dice de que no, que es algo que tienen que hacer y no sé qué, no te Sí. dicen tal cual que los va a sacrificar, ¿no? Si no me equivoco, Ujú. lo dejan como en el subtexto. Sí. Entonces ella dice, pues es que si tú crees que Sí, esto es lo de que que. quieren los dioses, somos Ujú. tuyos, ¿no? O Date. sea, niños y todo, de que, porque ahí Ujú. estaban niños y es de que, Ujú. pues todos. Y pues como dices tú, se brincan a cuando ya lo hizo y pues ve las cenizas con los huesos y todo y Las es de cenizas con que, los- ah, la madre, esto está Ujú. bien fuerte, pero
Sí, Pues sí, sí. es cuando, es el momento en el que Joker se convirtió en el Joker, ¿no? Como dicen ahí. Sí, el momento en donde se ríe, ¿no? Finalmente. Ajá, Sus risas. literal. Que digo, Ujú. por ahí sí hay unos diálogos un poquito on the Sí, nose. De, sí, es que de bastante. niño Sí. eras como muy risueño, algo así le dice, ¿no? Es de que, Sí. pudo ser más Sí. elegante eso, pero está bien. Pudo ser más elegante. Sí, sí, tiene cosas ahí como que, ok, entiendo que este es el Joker, no necesitas darle tan fuerte, ¿no? Digo, algo Literal. similar pasa ahí, que digo, después hablamos más de su personaje y todo, pero con Hernán Cortés, que esta Gatúbela le araña la cara. Y pues parece que le dio un arañazo, pero de repente Ajá. ya tiene la mitad de la cara Y el destruida o cuello, ¿no? cercenada. Así. Y el cuello y todo. Y es como que, ah, chis, ¿en qué momento pasó Se le ese infectó gacho cambio? ese pedo. Sí, se le infectó gacho, pero nada más la mitad, ¿no? No, De la que mitad, tenía sí. la cura ahí en la mitad de la cara, ¿o qué pasó? Entonces, sí, tiene cosillas así que dices, bueno, está bien. Sí, y se quedó sin párpado y todo. Digo que sí, hay varias Ah, sí, versiones de dos caras que está así. claro. Pero sí es de que, ¿what? Solo fue un rasguño, ¿no? ¿Qué pasó Ujú. aquí? No sé Sí, si se suponía que estaba envenenada o algo así. Y por eso, no sé. No tengo quién la menor sabe. idea. Tal vez lo mencionaron y se me fue el diálogo. No, Ujú. no No tengo recuerdo idea. que lo dijera. Ujú. Sí, no, ni yo. Pero sí, no, está muy interesante también ahí como Hernán Cortés, pues te muestran algo que pues parece haber sido muy similar en la vida real, que él se presentaba como Ujú. este explorador, ¿no? Esta persona Sí, que estaba curiosa por el nuevo mundo, ¿no? Y pues a claro. la hora de los trancazos, pues mango, soy el Ujú. conquistador, ¿no? Entonces Exacto. está interesante esa parte también verla en la película. Sí, es lo que decía del dos caras por ahí de la, la característica que tenía Hernán Cortés y pues fue interesante que lo pintaran de esa manera y todo y pues también lo utilizaron como un elemento ahí para desarrollar la historia de el Batman de aquí, de Yowali, el personaje principal, porque pues ahí tenía vivo a su papá al principio y pues técnicamente él hace algo ahí que básicamente resulta en la muerte de su papá, que digo, no es como la historia de Batman clásica ahí en un teatro o algo por el Ujú. estilo, o en pudo haber sido en alguna danza o en alguna interpretación, pero no, esto fue pues ahí frente a él mientras Hernán Cortés lo traiciona y todo, entonces pues fue interesante darle esa conexión directa que digo, muchas veces sí conectan a Batman con el que asesina a sus papás, a veces es alguien más genérico, pero pues fue interesante que este fuera Hernán Cortés, que es dos caras en esta versión. Sí, está muy bueno el origen de este Batman porque pues ahí te ponen que había perdido a su mamá de niño, Ujú. ¿verdad? Y ahorita pues ya Sí. lo vemos como de adulto joven, se podría decir. No sé Sí. exactamente cuántos años tenga, pero ahí se ve como adulto 18. joven. Y digamos que tiene 18. Sí. El caso es que pues eso lo hizo darle la espalda a los dioses porque Ujú. dice, pues mira, toda esta gente les hace tributo, ¿verdad? Les Claro. rinde tributo, les hacen todas estas cosas y no pudieron salvar a mi mamá, ¿verdad? Mi mamá se murió, entonces eso Ujú. lo hace distanciarse de los dioses y eso es un como conflicto a la hora de que tenga este llamado divino, ¿verdad? Por así llamarlo, de Ujú. ser el avatar de este dios y todo eso. Entonces está muy interesante esa dinámica que podrías decir, pues a lo mejor pusieron que la mamá se murió antes nomás para que fuera diferente a la historia original. Pero no, Ujú. lo utilizan para darle un trasfondo diferente también en ese sentido y se me hizo chido. Sí. Sí, porque está muy interesante que él sea, pues, por ejemplo, lo opuesto al Yoka, de que él duda completamente de los Ujú. dioses, cuando el Yoka es muy devoto a ellos. Y el resultado viene siendo básicamente algo similar en cuanto a que, pues, los dioses no están haciendo nada. O sea, realmente son cosas que pasan en la humanidad y cada uno las interpreta de manera diferente. O sea, Yowali está enojado porque ellos no hicieron nada y Joker solo sigue las órdenes de ellos, pero pues a lo mejor es de que él lo está pensando o algo por el estilo, ¿no? Entonces al final de cuentas, Yowali duda de pues el poder o la bondad de estos dioses que ellos veneraban, el Sinacan, y después, como dices tú, tiene este llamado divino de ayudar y de ser este justiciero, pero pues ya siendo como que
estando consciente que pues esas cosas no necesariamente fueron culpa de los dioses, simplemente pues fueron cosas que hicieron los hombres de mala manera. Ujú. Sí, está muy interesante. Digo, porque también ahí sale lo del cometa, ¿no? De que el cometa Ah, que sí. era el presagio del fin de los días y todo eso, Ujú. que pues Sí. sabemos que en la actualidad, ¿no? Que solo es un cometa, es un Ujú. astro que está pasando, no tiene ningún significado adicional, pero pues eran las creencias que había antes, que es algo muy Claro. interesante, ¿no? Sí, definitivamente, porque pues también es muy difícil juzgarlos o culparlos, ¿no? Porque pues de dónde iban a tener Ajá, información de qué era eso o no, cómo se claro. iban a explicar esas cosas. Y pues muchas veces en esos tiempos lo adjudicaban a dioses, ¿no? Cada que pasaba algo natural que no se podían explicar, es de, no, pues es el dios de la lluvia, es el dios del sol, es el dios Mm. cometa, ¿no? Entonces está interesante ver todos esos aspectos ahí. Sí, está muy interesante. Y donde vemos también. Me gustó mucho este diálogo que tiene con Hernán Cortés en el mercado. Ujú. Porque pues, Hernán Cortés le habla como de estos hallazgos científicos y estas tecnologías que han desarrollado ellos que no Sí. existen en estos pueblos, ¿verdad? Tenochtitlan, ajá. Ajá. Y, pero luego este Batman le dice unas cosas de los astros y dices, pues es que Sí, sí, ellos es fecha que se les considera que tenían un conocimiento de los astros extraordinario, o sea, sí, estos templos que habían construido para poder observarlos y todo, es claro. algo extraordinario a la fecha. Ujú, sí, que es, o sea, pues ahí se ve la arrogancia de los españoles de que básicamente ellos venían a enseñarles todo y Ujú, educar a estas civilizaciones que estaban miles de años atrás, pero pues ellos más bien habían investigado y descubierto sobre otras cosas, ¿no? Pero los ujú. estaban viendo como menos y pues más bien pudieron haberse como unido fuerzas y así avanzar más, Ujú. ¿no? Pero pues Literal. obviamente no fue así y querían el control y el dominio y todo, pero fue interesante ver cómo pues, se enfrentaron ahí ideológicamente o cómo se dijeron cosas que son muy interesantes. Sí, fíjate, son los detallitos que me gustaron, que aportaban mucho al contexto de la película, siento yo. Ujú, sí, totalmente. Este, sí, y digo, pues regresando un poquito al arco que tiene Batman en esta Ujú. película, está muy padre como, pues él, digo, me tomó mucho rato ver que el amigo del papá iba a hacer su Alfred. Creo que ya Ah, estaba muy sí. avanzada la película Oh, cuando dije este vato es Alfred, no había caído en cuenta, qué qué pedo. chistoso. Yo desde que dijo de que vete con tu, no sé si le dijo tío, no sé qué, Ajá. y su nombre empieza con A, no me acuerdo cómo se llama, dije, ah, pues es Alfred. Ah, ya, Desde ahí, desde que dijo que se fuera con qué él. Y luego chistoso. cuando llega y lo trata así y... No me acuerdo si le dice algún tipo de nombre como propio de que... No le dice amo, pero no sé si maestro, algo le dice Creo que le que yo habla dije, de ah, claro que usted. sí. Creo que le habla de Creo que es usted. eso. Según yo le hice alguna palabrita, pero el punto es de que dije, ah, pues sí, sí, completamente Alfred. Ujú. Ujú. Sí, pero para mí creo que fue en una de las escenas donde le dice, déjame, te ayudo con esto. Y no me acuerdo qué le Ujú. trae o así. Y yo dije, él Sí, es Alfred, qué pedo de que sí. me tardé más de lo que debía haberme Cuando lo está tardado. curando o algo así, de que después Sí, creo de que sí, su no primera me acuerdo salida. exactamente, Sí. pero sí, o sea, no fue con el puro nombre como tú. Ujú, ujú. Sí. Este, no, pero está muy padre cómo lo ves a él, pues llegar a Tenochtitlán y ver estas injusticias y ver cómo llegan los Sí, españoles y todo. Y como que dice, híjole, no puedo ignorar esto, ¿verdad? ¿Y qué podemos claro. hacer si Moctezuma no va a hacer nada sobre esto? Porque los está recibiendo como invitados y todo eso. Entonces dice, no, pues tengo que utilizar mis conocimientos y herramientas y todo. Y está padre cómo lo ves evolucionando ahí. Lo comparaste un poquito con Batman Inicia al inicio del podcast. Creo que ahí es donde vemos un poquito de eso también, ¿no? De Sí, cómo sí, va sí. construyendo su persona, su alias.
Sí, está interesante porque, pues al principio es completamente la venganza, ¿no? Que digo, también es una temática muy de Batman que a veces se enfoca en la venganza y después ya va descubriendo más en lo que significa el ser Batman y esta ideología y todo, pero pues él iba completamente a vengarse de Hernán Cortés por haber matado a su papá y a los de su pueblo y todo, pero luego, como dices tú, está viendo todas estas injusticias que se están cometiendo, está viendo que nadie realmente va a hacer nada para detenerlos o para ayudar al pueblo y todo. Entonces, pues él decide en un principio entrenar por la venganza, ya que se da cuenta de todas estas cosas y también que se da cuenta que realmente no estaba para nada preparado ahí en ese primer enfrentamiento en Sí. donde casi se lo echan y llega la mujer jaguar, que es la versión aquí de Catwoman de Gatúbela. Pues ella lo salva y después él se deja o le pide que lo entrene y que le enseñe a Ujú. ser sigiloso y todo. También estuvo interesante pues ese aspecto, ¿no? Sí, está interesante. También me gustó mucho cómo se acerca con ella y Ujú. luego ella pues tiene como que este papel de Robin Hood, ¿no? Donde le ayuda a Sí, los pobres y todo eso. Pero él también le dice a ella, oye, y si más bien unimos fuerzas para acabar con estos que son el verdadero problema, ¿no? ajá. Y es como, y pues ves donde ella no quiere y todo eso, entonces también ves estos pequeños desarrollos de personaje alrededor de Batman, ¿no? También que están muy padres. Sí, porque pues Catwoman siempre tiene que ser un personaje muy gris por todo el Ujú. aspecto de que es una ladrona, pero aquí lo vemos que el razonamiento de eso era ayudar a la gente al fin y al cabo, pero pues el Batman le propone hacer algo más grande, le propone unir fuerzas para vencer, como dices tú, al mal más grande, y está interesante cómo se va desarrollando ahí su relación y todo. Y luego también cómo utilizan la tecnología que traían los españoles Sí, para hacer sus gadgets, ¿no? Los típicos gadgets de Batman, pues aquí lo hace con tecnología que traían los españoles. Hay una tipo ballesta. ¿Sí? ¿Ballesta eso? Estas alitas que parecían como de mm, estos planos que dibujaba Da Vinci y sí, todo para hacer planeadores. Está muy chido cómo metieron todo el aspecto de los gadgets a esta historia. sí, se me hizo bien interesante cómo dijeron, pues es que como Batman va a llegar a tener estas alas y esta armadura y todo eso no tiene sentido, ¿no? Los aztecas peleaban de que sin lima, ¿no? O sea, Ajá, sí, con ¿cómo, piedras a lo cómo? mucho, ¿no? O con Ajá. esta. Es un tipo de espada la que tienen como piquitos, que es como un mazo de espada. Ah, sí, ¿cómo se llama eso? Sí, no me acuerdo. Es Rayos. esa Pero espadita bueno, sí, azteca. la usan bastante en la película, Sí. ese tipo de como espadas. Ujú, Pero sí, pues ahí vemos que él va robándose armaduras y espadas y todo para hacer ujú. algo que se empieza a asemejar, ¿no? A la armadura de Batman, así Sí. icónica. Y algo que me gustó es que cuando tiene ya el casco y todo ya construido, Ujú. el murciélago que tiene arriba es como anatómicamente correcto, o sea, la cara y todo como que narizón Sí. y con las orejas más como hacia los lados y todo. Ujú. Porque, pues digo, el Batman clásico, pues es muy abstractamente un murciélago, ¿no? Como que esos picos Sí. están muy al aire, ¿qué quieren decir? Parecen cuernos a veces. Y aquí Claro. no, aquí pues él genuinamente quiere parecer este dios azteca, ¿no? Entonces le da un look muy diferente. Sí, porque el Batman clásico, pues básicamente es la silueta de lo que puede ser a lo lejos un murciélago y Ujú. como dices tú, los cuernitos que tiene, pero pues su diseño es bastante slick ahí para moverse en la noche o a veces lo hacen más como una armadura de guerra o algo por el estilo. Entonces está interesante que aquí pues literalmente quería parecer ese dios porque quería que la gente pensara que el dios Sinakan era el que estaba actuando en su contra y buscando Ujú. justicia, no necesariamente una persona disfrazada o otro tipo de criatura, ¿no? Así es. Sí, es como una versión bien ejecutada de la idea que tenía Stan Lee cuando hizo unos cómics de Batman, Mm. que hizo a un Batman que se disfrazaba como un murciélago y le ves la máscara y parece un murciélago y es como, eso no se ve tan chido. Creo que esta es Sí, una no, se mejor veía ejecución de eso. medio furro ahí. Sí, me dio furro. Y aquí, pues,
utilizan el tema de que Batman quiere darles miedo a sus Sí, enemigos, pero lo transfieren a, pues creen que es esta deidad, ¿no? Y muchos de sí, ellos sí le tienen miedo a este ente. Entonces claro. está muy chido cómo utiliza el elemento de miedo que siempre utiliza, pero en un contexto muy diferente, que es justamente lo que quieres ver, ¿no? Claro, sí, es de esas cosas que decíamos al principio de que cómo van a meter aspectos muy clásicos del personaje que a lo mejor pues podrían sentirse forzados o podrían sentirse como que no tendrían sentido que alguien de la nada meta también esos elementos, pero los conectan muy bien como eso Sí. del miedo que estamos diciendo, porque pues esas personas conocían a esos dioses o las leyendas que representaban y todo, entonces el mismo Batman se agarra de eso para que pues crezca su leyenda como Batman también. Sí, sí, está bastante chido. Sí, Y pues ya cuando finalmente utiliza las alas, estas que construye y todo, sí, que es de que, ala, llegó el dios sí, a está volando. vengarlos y que no sé qué. Ujú. Y pues todos le tienen miedo, ¿no? Y me da un poco de risa Sí. ahí donde, no, pues dispárenle, y de que, no le pasa nada con las flechas. Y luego ves donde sí le Ah, dio sí. una y él de que, pero nadie ve eso. Me, Exacto. me gustó como, Sí, como que creció la leyenda al no claro. poder notar que sí le habían dado, ¿no? Muy Batman también eso, ¿no? De Ajá. que a veces le dan, pero pues obviamente se hace que no. Y ya después en la mansión ahí con el Alfred está todo golpeado y el Alfred lo Ujú. tiene que coser o curar o cosas por el estilo. Eso está muy Batman Literal. también. Sí, está muy padre. Y pues ahí y en otros cuantos momentos de la película usan el tema clásico de Batman. Ah, sí, 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 Lo sí. utilizaron bastante bien, creo yo. Sí, lo utilizan bastante bien porque aparte, en general la música está muy buena y creo que se ganan esos momentos, Ujú. cosa que no pudimos decir de la de Batman Ninja, por ejemplo, No. que tenía música bien extraña. En Ujú. esto la música estaba muy, muy sólida y de repente veía ahí como que motifs de Hans Zimmer ahí de Batman, de la trilogía de Nolan y todo, pero cuando metían el tema clásico ahí de Danny Elfman, si era de que, aquí quedó perfecto. Sí, es efectivamente cine. Sí, porque aparte lo hacían como variantes ahí con tamborcitos y Sí, azteca. sí, con estas vibras que utilizan como tambores y todo, percusiones, para Sí. darle este ambiente prehispánico, este ambiente, ¿verdad? Yeah. Ujú, Entonces está padre cómo incorporan este tema muy moderno en comparación. ujú, sí. Y sí, digo, creo que la película tiene muchísimos aciertos en la historia y en el desarrollo de Ujú, personajes y todo. Creo sí. que es una adaptación muy superior a Batman Ninja, la verdad. Sí, es bastante superior. Digo, por ahí lo único que decíamos de la animación y todo, pero Sí. en cuanto a lograr algo distinto o lograr esta fusión de dos lores ahí, de dos culturas incluso podríamos decir, creo que es algo mucho más interesante. Ujú. Y digo, lo menciono porque, por ejemplo, pues Batman Ninja ya tiene una secuela y esta Sí, película termina con el guiño ahí de que pues quieren hacer una secuela también, ¿verdad? sí, pues de hecho termina ahí con varias cosas, ¿no? De que Ujú. para empezar el Hernán Cortés no se muere y luego llega ahí Joka con él para decirle de que yo te ayudo, vamos a vengarnos ahí básicamente empezando la liga de los villanos y después, como dices tú ahí, después de los créditos vemos a esta criatura que en un inicio pensamos que puede ser el pingüino, digo, se ve como este hombre gordito y trae como este traje de doctor de la peste negra. Entonces Ujú. dijimos, puede ser el pingüino. Luego a mí se me ocurrió de que, tal vez puede ser el espantapájaros por este tema de que es doctor Médico y y todo. todo Digo, es eso, sí. psicólogo, yo sé, pero entonces como de, pues digo, no estamos seguros de quién puede ser, pero en general el hecho de que hayan dejado esas cositas me hace interesarme en una secuela y a lo mejor si le va muy bien a esta película pues le pueden dar presupuesto y nuestra queja de la animación a lo mejor ahí podrían pulirlo. Sería interesante si cambiaran el estilo de arte o el estilo de animación. Ujú. Porque fíjate que de repente sí había tintes de algo, de algo más padre en la animación. Sí. Ahí de repente había unas escenas con algo de rotoscopia, asumo que es. Ujú. O algún tipo de máscara utilizada, no estoy muy seguro. Sí, Pero pues básicamente se veía mucho más fluido de la nada, de que en sí. alguna pelea o algo,
y dices, wow, eso se vio bastante mejor. O sea, como que fueron estos destellos de muy buena animación que tiene de repente la película. Sí, es lo que me hace pensar que realmente fue algo más de o de tiempo o de presupuesto, Sí. porque el arte está bastante bien. Yo creo que el problema sí es la animación, porque de repente sí está muy muy tosca, o de que los personajes no se mueven mucho, o Sí. algo que también me llama mucho la atención es de que la boca realmente no es como que diga las palabras, o sea, no imita una boca humana, simplemente se abre y se cierra, cosas por el estilo, Sí. que es como de algo muy rudimentario de repente. Sí, sí, de repente tenían ese tipo de cosas, entonces sí creo que pues ojalá y esta película llame la atención del público para que sí tengan una oportunidad de continuar esta historia, porque sí me Claro. interesaría ver qué hacen después. Sí, y que digo, pues yo espero que la vea muy bien y todo, pero creo que solo salió en el cine aquí en México y creo que en los demás lugares salió en HBO Max o lo que sea. Sí. Pues mira, si pudimos ser un pulmón para el box office de Flow y de los Sí, Looney Tunes y sí, sí, todo, sí. hey, apoyemos a un estudio mexicano, ¿no? Digo, sé que es Warner Sí, también, no es definitivamente. exactamente un estudio independiente como Flow o algo Claro. así, pero, Ujú, pero hey, creo que vale la pena apoyar este tipo de películas. ujú, sí, y ojalá de que si alguien está escuchando esto que no es de Ujú, México y le da curiosidad, pues ahí está en HBO Max para que la chequen y ujú. para que nos digan qué tal y todo, ¿no? Sí, señor. Sí, digo, sin mucho más que decir, muy buena película, muy recomendada, creo yo, que Ujú, vale mucho sí, la pena ir a verla. definitivamente. Pero pues bueno, ahí díganos qué opinaron, si es que vieron esta película o también si no la vieron, pues ¿por qué no la ¿Por vieron? Muy qué? seguramente por la animación, sospecho Puede ser, yo, sí. porque es Sí, la queja número uno que he visto en todos lados. eso sería. Pero pues díganos qué opinan de esto y a lo mejor, igual que en el episodio de Batman Ninja, preguntarles Sí. en qué otro contexto les gustaría ver a Batman. Creo que es algo Exacto. interesante. Sí, definitivamente, porque pues ya se volvió este vehículo para contar historias o para combinar ahí otras culturas, entonces sería interesante ver con qué más lo pueden emparejar. Así es. Pero pues bueno, ahí díganos qué opinan en los comentarios. Sin más por el momento, les agradecemos bastante que nos hayan acompañado en este episodio del podcast. Fuimos Paco Trimio y Lauro Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.